Hola, hola, bienvenidos una vez más a Arroz con Mango y más. Yo soy Alejandro y hoy tenemos un episodio muy especial con una invitada que repitió desde el año pasado, donde participó con programas como Heridas del Alma, aquí lo pueden ver si quieren, y también con Diciembre Emocional. En este 2026 nos acompaña nuevamente Ángela del Gans y viene con un episodio de hoy llamado Desarmando el Alma. Y Desarmando el Alma va a muchas cosas, así que prepárense porque va a ser un episodio muy bonito, muy interesante, de mucha reflexión y de mucho corazón. Hola Ángela, ¿cómo estás? Hola, hola Alejo, ¿cómo vas? Súper bien, gracias a Dios, agradecida contigo. Qué bueno tenerte de vuelta otra vez en el episodio y en el canal. Eh, De- este episodio de hoy, este episodio de hoy, pienso y no lo había reflexionado así, está muy conectado, quizás no tan directamente, pero sí va a haber mucho de eso con lo que hicimos en nuestro primer episodio juntos, que fue Heridas del Alma. Porque cuando sí, hablamos de desarmar el alma, nos referimos mucho a las versiones de nosotros mismos. Y cuando hacíamos como toda esta reflexión inicial para traer el episodio al canal, hay una frase que es como, somos realmente un cementerio de versiones que arrastramos con nosotros mismos. Y a partir de esa idea empezó como ese debate interno entre saber si realmente llevamos algo muerto dentro de nosotros, lo cual es muy denso y muy fuerte de procesar, pero sin duda alguna sí somos nosotros mismos en diferentes etapas de la vida. Entonces, pues quise invitarte para que compartas también tu experiencia y desde tu punto de vista de la psicología, a ver cómo desarmamos esta alma hoy. me encanta Alejo, realmente sí. Cuando podemos tener espacios que realmente nos lleven más allá de la información básica que recibimos, realmente no se alimenta tanto nuestra mente, sino que se alimenta nuestra alma. Y de eso es lo que vamos a hablar específicamente pues, en este episodio. Y realmente va a ser muy a la expectativa, porque como tú dijiste, ambos nos vamos a mostrar vulnerables, pero también vamos a mostrar esa otra cara desde esa parte profesional, un poco más teórica, ¿cierto? La parte más práctica. Entonces vamos a tener esas dos versiones de cada uno, que yo creo que también va a ser como modo terapia para los dos. Entonces realmente va a ser muy chévere todo lo que se va a desarrollar hoy. Hay un episodio que yo tengo en el canal que se llama tu versión o la mejor versión de ti. Y ese programa empieza como diciendo, yo un día estaba en un supermercado haciendo las compras y de repente empecé a ver el carrito de compras y lo que estaban los productos que yo estaba eligiendo, que estoy hablando de mi tiempo presente, eran como mucha fruta, galletas obviamente, pero tú sabes, como muy saludable, productos que realmente estaban siendo parte de mi presente. Y en ese análisis así rápido, yo decía, wow, yo hace 5 años o hace 10 años yo no hubiese comprado esto. Yo hubiese comprado quizás comida más chatarra, comida más rápida, evitar cocinar, cosas procesadas totalmente para solo calentarlas y ya. Y en ese análisis de ser una versión de nosotros mismos empezamos como a contemplar, no sé si te ha pasado, como, wow, ¿cómo llegué aquí? Muchas veces vamos caminando en esas etapas de la vida, pero de forma inconsciente, y no sabemos realmente qué estamos haciendo o para dónde vamos. Pero llega un punto de la vida donde dices, haces esa pausa y dices como, ¿qué estoy siendo yo? ¿Quién estoy siendo yo? Y hacia dónde estoy apuntando. Y te empiezas a revisar esas pequeñitas cosas como ir al supermercado, porque hablan mucho, sin querer, de lo que realmente estamos siendo y viviendo para nosotros mismos. Es como, ahora me estoy cuidando, ahora estoy haciendo deporte, pero este deporte no es ya como antes lo puedo hacer en una época para mostrar fotos de que estoy fitness y me veo los músculos y tengo los cuadritos, sino es para cosas de salud. Ya entré en mi caso en una época de más de 40 donde me cuido un poco más, tengo igual de energía, pero ya apuntas como a otros lados. Entonces cuando hablamos de las versiones de nosotros mismos,
En esta época presente hay una de ellas donde volteas a ver que existían otras. Ese Alejandro de 10 años, ese Alejandro de 25, de 20 y el de 40 que está haciendo aquí un podcast, que también era como impensable hace quizás 15 o 20 años. Entonces, Claro. ¿a qué voy? A que realmente, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, somos varios Alejandros, somos varias Ángelas, o hay uno de nosotros que está como mutando en el camino siempre. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mira que precisamente hoy estaba viendo un podcast de Tony Robbins y él decía Ujú. algo que me hizo como caer en presencia sobre eso. Y él dice que nosotros las personas solemos mucho decir, ay, no sé, estoy teniendo el trabajo de mis sueños o estoy pasando por un mal momento, ya es algo positivo o negativo. Y solemos decir mucho, ¿qué será de mi vida en 5 años? Y él decía, reformulemos esa pregunta y preguntémonos cómo estábamos hace 5 años. El ser humano, y él decía eso, que el ser humano siempre es futurista, siempre está ansioso y desesperado por el futuro, qué pasará, cómo seré, qué tendré, qué no tendré, pero nunca tiene el momento de evaluar su pasado, ni mucho menos su presente. Entonces, eso pasa con lo que el ejemplo que tú decías de estoy comprando fruta, pero tú te detuviste a poder analizar, ve, esa versión mía hace 5 o 10 años atrás no existía. Entonces, casi siempre y la mayoría de personas caemos en el futuro. Ay, ¿será que yo en 5 años estaré bien? Tendré la casa de mis sueños, el carro de mis sueños. Pero nunca pensamos, oye, ¿yo qué tenía hace 5 años o qué no tenía que ahora sí tengo o no tengo? ¿Qué versiones de mí ya he dejado? ¿Qué hábitos he dejado? Siempre es al futuro. ¿Y por qué? Porque es mucho más fácil, porque es la imaginación, ¿cierto? Ok. En cambio, ir a tu pasado sí es aceptar tu historia, reconocer tu historia y conectar contigo. Entonces es un poquito incómodo y doloroso, que eso es lo que nos cuesta al ser humano. Entonces, con respecto a tu pregunta, realmente yo, por ejemplo, en mis programas, yo siempre le digo a mis alumnas que nosotros estamos en constante búsqueda de una mejor versión, y es que quiero ser mejor persona, o es que voy a cambiar. No, yo siempre les digo, ya tú eres tu mejor versión, con el nivel de conciencia que tienes o que has tenido, pero eres tu mejor versión. Si tú hace 5 años, supongamos que estabas en un momento muy difícil, no estabas tomando las mejores decisiones, estabas en una relación tóxica, estabas en tu mejor versión, con el nivel de conciencia que tenías. No podías tener otra, otra versión diferente porque no habías adquirido ni más información ni más experiencia, tenías lo que tenías en ese momento y con eso actuabas y con eso eras. Entonces realmente cada versión de nosotros no es que seamos una persona diferente, es que vamos realmente en evolución. Y el ser humano es eso, un ser evolutivo. Imagínate cómo el ser humano hace 1000 años, solo partiendo de eso. Ujú. Éramos como unos monos, bueno, según la ciencia, ¿cierto? Entonces imagínate lo bello que estamos ahora en el presente. Entonces, solo partiendo de eso, el ser humano evoluciona en todos sus sentidos. Entonces, lo que eres tú hoy, y yo siempre le digo mucho a las personas, ay, es que lo que te puede gustar hoy, mañana no te puede gustar. Así, a un solo Sí. día, algo te puede dejar de gustar. ¿Por qué? Porque tú mañana te vas a despertar con diferente información de ti y del mundo. Entonces, tus diferentes versiones realmente es esas diferentes percepciones que tienes tú tanto de ti como del mundo. De eso va a partir y de eso se va a basar cada versión que uno tenga. ¿Y por qué las dejaste? Porque pues realmente ya te incomodaste, ya te cansaste, ya aprendiste lo que tenías que aprender. Eso es, esas son las versiones que tú tenías pasadas, que se murieron, que si, por ejemplo, lo que tú decías, que suena pues realmente difícil de procesar, que somos un cementerio, ¿cierto?, de almas o de versiones, puede sonar un poquito duro, pero si lo vemos de forma artística, diría yo, se puede ver así. Somos un cementerio de tantas versiones que hemos dejado porque lo que eres tú hoy no es lo que tú eras ni a los 5 ni a los 10 ni a los 20 ni la edad que tú tengas anteriormente.
Entonces, realmente sí, sí, vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso, pero sí somos como un cementerio de almas o de versiones diferentes. Dime. No sé si viene el ejemplo, pero por lo menos desde la psicología también leí que Carl Jung dijo alguna vez como es necesario que eso que está anclándonos muera para que puedan hacer una nueva versión y eso que tú hablas de la evolución. Tú sabes que traigo un ejemplo que no sé si viene también, pero lo acabo de pensar. La película de Toy Story, cuando el osito de peluche es dejado por su niño y lo bota, que la escena es muy famosa en la película porque dice como a partir de ese día algo cambió en él y a partir de ese día él dejó de ser así. Entonces, mm, realmente como yo lo veo como dentro de lo que tú dices del ejercicio de la imaginación, no es lo mismo pensar hacia adelante que pensar hacia atrás. Y obviamente en ese ejemplo que te traje de Lotso, que se llama el osito, ahí se le estaba generando un trauma a partir del cual él dice, ya no voy a buscar más esta situación ni le voy a dar más oportunidad porque esto me hizo mucho daño y me dolió tanto. Entonces, claro, podría ser que esas nuevas versiones de nosotros mismos van porque estamos protegiéndonos de una emoción que no queremos volver a sentir o nacen porque realmente son ya parte de algún aprendizaje, como dices tú, y que ya entonces es en positivo el cambio. Porque entonces es ese ejercicio muy bonito y que a mí me parece que vuela la cabeza, que es como si yo encontrara en la calle a Alejandro hace 5 años, ¿qué le dijera, no? Porque, wow, es como seguramente más adelante en esos otros procesos. Y lo vas a ver en carne viva él como viendo el desastre o viendo algo que está repitiendo y tú como, hey, no lo hagas más. Pero es que todavía no ha visto el cambio, todavía no ha sufrido lo suficiente tal vez y no ha cometido los errores que le falta cometer. Entonces, me parece que el tema en sí que vamos a tratar hoy y que vamos a desmenuzar me parece muy interesante porque la rutina de ahora, del día a día, no nos permite hacer estas pausas como para pensar en estas cosas, porque siempre es el cuento de yo tengo que hacer comida, yo tengo que ir a trabajar, yo tengo que dormir 2 horas, porque si no, no tengo el tiempo. Entonces esto me parece muy interesante de como analizar un poquito, porque sin duda que es esencia en cómo esos proyectos que queremos todos tener lleguen a un buen puerto. Si no, vamos a seguir como barquitos en el mar, dando vueltas de un lado a otro y no llegando a donde queremos llegar. Esto es como va por ahí, pues. Total, mira que ahora que estás diciendo eso se me vino a la mente un video, no sé si tú lo has visto, yo lo veo mucho en, pues, en las redes, tanto como en Instagram como en TikTok, que es como la persona va pasando y casi siempre lo ves como en un auto. Entonces está como la otra versión de ella, pues obviamente mucho más adelantada, digamos futurista, en un carro súper hermoso, ¿cierto? El carro de sus sueños. Y esa persona que está dentro del carro le dice todo lo que tiene que hacer, como sigue disciplinada, sigue esforzando, ta, 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 ta. Y la persona, ah, bueno, listo, ya sé lo que tengo que hacer. Pero, pero realmente la realidad, valga la redundancia, no es así. Si tú, lo que tú Ujú. dices, si tú te encuentras con Alejo de 10 años y tú le preguntas, ay, ¿qué tengo que hacer? Puede decirte todo, paso a paso. Pero tú, así como uno dice, te entra por este oído, te sale por el otro. ¿Por qué? Porque esa información con el nivel de conciencia que tienes en ese momento no la vas a procesar. Necesitas pasar por todo lo que esa versión de ti más futurista pasó para llegar ahí. Es decir, todas las caídas, todos los fracasos, todas las rupturas, todos los duelos, todos los momentos difíciles que esa versión de ti pasó, tienes que pasarlas sí o sí para poder entender todo eso que te dijo esa versión. Entonces, Sí. de nada sirve, por ejemplo, uno, no sé si tú te ha pasado, que ay, yo quisiera viajar 10 años más adelante para saber cómo estoy, dónde estoy, qué estoy haciendo. Listo, Ujú. supongamos que lo podemos hacer, que yo creo que en 20 años creo que es posible esa Quizás idea, menos, quizás menos. Ujú. sí, o menos, sí, realmente. Pero ¿qué pasa si lo haces? O sea, si tú ves que tienes o una vida espectacular, o en el caso que no tienes la vida que tú tanto sueñas, ¿qué pasaría contigo?
realmente qué cambios pasarían dentro de ti. Yo diría que si tú tienes la vida de tus sueños, tú dirías, ah, bueno, creo yo que estaríamos como en una zona de confort. Ah, no, ya yo sé que eso va a pasar. Y te quedas estático. O en el otro caso, si tú ves que no tienes la vida de tus sueños, ahí sí te avispas. Porque el ser humano necesitamos el dolor. Como tú dijiste, para quebrantarnos, para que esa versión de nosotros que no está siendo la más elevada se muera, para poder pasar a la siguiente. Diría que es como un día estaba viendo como una película y me encantó esa analogía. Y es que nosotros estamos en un videojuego. Ese videojuego nunca se pierde, tú siempre ganas, pero Ujú. estás en una constante de matar tus enemigos, que realmente los enemigos es tus propios pensamientos, tus propias creencias, tus propios patrones y todo lo que se suma a que tú te puedas estancar o te puedas expandir. Y cuando mueren esas versiones es cuando tú pasas a un siguiente nivel, donde por ejemplo te pongo un caso real o personal. Yo hace 5 años estaba en una relación súper tóxica. Ujú. 5 años más adelante estoy en una relación sana. Si yo hubiese estado hace 5 años, yo no me hubiese imaginado tener una relación como la que tengo ahora. Porque sí es posible que la tenga ahora. Porque realmente mi ser evolucionó. Tuve que sanar, tuve que romperme, ¿cierto? Tuve que romper patrones, creencias y tuve que salir primero que todo de esa relación. No hubiera podido tener una relación con esa misma persona ni con ese mismo nivel de conciencia que yo tenía. Que sí es Sí, muy claro. doloroso, ¿cierto? Porque en el momento uno, por el duelo, la ruptura, todo lo que es normal, ¿cierto? Es muy doloroso para uno, pero tiene que ser así. Por eso a mí me da mucha risa cuando uno escucha es que yo soy la mujer o el hombre del proceso. Todos siempre estamos en proceso. Todos, Ujú. absolutamente todos. No porque tú tengas el carro, la casa, la vida de tus sueños o tengas mucho dinero, es que ya terminaste tu proceso. Aún con todo eso seguirás en el proceso. Entonces, Sí, y es es todo que ese... seguramente la versión tóxica que tú dices de esa relación que estabas viviendo, si hubiese cambiado todo el entorno, porque también está esa parte donde tal vez no hubiese, como no hubiese funcionado igual, porque también está esa parte donde no sé si te ha pasado o has escuchado que hay personas que de repente los colocaron de ese escenario tóxico, pasó a un escenario sano, y esa persona dice como extraño el caos, mi mente extraña el caos, entonces empiezo como a, bueno, le meto el pie a él, le lanzo una piedra al otro, porque es que necesito la pelea, necesito el conflicto, mi mente aprendió a crecer en conflicto, entonces no sé cómo estar en un ambiente sano, y hasta como dices tú, Exactamente. no paso los Total. procesos realmente de dolor, de llanto, de reflexión sobre, hey, pero yo por qué sigo haciendo esto otra vez y otra vez y otra vez, creo que hasta allí pasar, como dices tú, ese nivel en el videojuego de otro nivel de conciencia, ya es como realmente, yo soy dueño de mis pasos, yo soy dueño de mis pensamientos. Yo puedo empezar a decir cómo quiero imaginarme mi entorno, mi proceso y obviamente pues mi futuro más cercano. Pues. Entonces sí, realmente es como tú dices, y traigo eso tú dices, no podemos irnos al futuro porque es solo la imaginación, ¿verdad? Pero lo que sí podemos hacer es viajar al pasado, eso que no nos gusta hacer, porque vamos a recordar tal vez cosas que no nos gustaban tanto, con las que no supimos lidiar en el momento, sino con nuestras pequeñitas herramientas de niño. Entonces, no sé qué opinas de hacer este ejercicio ahora, de imaginarnos en esto de desarmar el alma, qué hacíamos o qué estábamos haciendo cuando teníamos 10 años o cuando teníamos como esa edad, para recordar un poco cómo era eso allí, cómo era esa versión de nosotros. En este caso, como dices tú, tal vez nos toque mostrar un poco de vulnerabilidad, pero es para que los que nos están viendo y los que nos están escuchando, pues puedan tener y también si quieren hacer en sus casas este ejercicio porque es muy bonito, yo lo he hecho y es hermoso, o sea, tratar de tú recordar cosas que tienes bloqueadas es muy bonito también. Ok, me parece perfecto, pero quisiera como aclarar algo que creo que Ajá, tenemos que tener como muy presente. Y es que sí, ahorita dijiste, no podemos viajar al futuro, no es que no podamos. Realmente yo siempre le digo
pues a mis pacientes o a las personas es que lo que es el pasado y lo que es el futuro son herramientas. Tú no te puedes quedar ni en el pasado ni te puedes quedar viviendo toda la vida en un futuro, en el futurismo. ¿Por qué? El futuro te sirve para qué? Para visualizarte, para soñar, para poder imaginar y proyectarte, más no te puedes quedar ahí porque simplemente serían sueños, sueños y sueños. Y Claro, no te puedes quedar en el pasado, ¿por qué? Porque te quedas en el dolor, en la amargura, en la frustración, en lo que pudo ser y no fue. Entonces, realmente el ir al pasado es fundamental porque te sirve poder saber todo lo que tú pasaste para llegar a donde estás. Coger lo que te sirva, botar lo que no. Y el futuro te sirve para qué? Para visualizarte, proyectarte. Entonces realmente son herramientas. Entonces, este ejercicio realmente nos conecta con esas dos partes, con esas dos herramientas que son muy fundamentales y nos aterriza, yo diría que nos aterriza a lo más importante que es nuestro presente. ¿Cierto? Porque, sí, listo, nos vamos a conectar con esa versión de nosotros de 5 o 10 años, luego, no sé, de 20 y así progresivamente. Y también de pronto nos conectemos con el futuro, sería muy chévere. Entonces, te vas a conectar con esas versiones tuyas que ya pasaron y con esas versiones posibles tuyas. Entonces realmente te vas a sí. ampliar a tu panorama, vas a reconocer lo que tienes que sanar para poder avanzar a llegar a eso que tú visualizas. Entonces yo diría, perfecto, empecemos de una vez. No, y de acuerdo, antes de empezar, totalmente de acuerdo, todo está conectado, siempre desde la conciencia sobre todo, porque a veces sin tener este nivel de conciencia solo vamos a buscar lo que necesitamos en un momento de la vida específico o realmente no lo agrandamos o no lo ampliamos a lo que realmente saber que ese yo del futuro es el yo del presente, consciente de lo que vivió en el pasado. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Qué bueno que aclaraste eso. Muy importante. Bueno, entonces no sé si quieres arrancar como con cómo iniciamos la respiración, yo te sigo, y después pues ya continuamos como con el ejercicio de meditación. A todos les podemos pedir entonces que vayan como cerrando los ojitos, o no sé, yo te sigo. Vale. Entonces lo importante es que tengas una posición cómoda. Entonces si estás Ujú. sentado, yo siempre recomiendo que tus piecitos te puedas quitar los zapatos para que toquen el piso. Esa conexión con Sí, la ahí tierra sí como estoy. tal nos sirve súper bien. Entonces que tengas una posición recta, ya tus brazos como tú quieras, encima de tus pies o encima de tu silla, como tú te sientas cómodo realmente. Y vamos a cerrar los ojitos. Listo. Recomendable también pues tener un espacio quieto donde no haya tanto ruido externo. Va a haber ruido interno, pero ese nos vamos a encargar Alejo y yo de poderte guiar a poderlo bajarle el volumen, porque realmente el ruido es necesario. Entonces, cierra tus ojitos y sígueme en la respiración. Inhala profundo, manténlo allí y exhala lentamente. Inhala profundo, manténlo allí y exhala lentamente. Vuelve a inhalar. Siente como tus pulmones se van ampliando, tu estómago se va ampliando y exhala lentamente. Quiero que imagines cuando inhalas que estás inhalando tranquilidad, paz. Cuando sostienes, estás sosteniendo eso en tu cuerpo. Te estás llenando de esa emoción, de ese estado, de esa vibración. Y cuando exhalas, es la oportunidad de poder botar, eliminar todo lo que no te sirve.
estrés, preocupaciones, tristezas. Como te dije, el ruido interno es necesario porque te ayuda a ti poder reconocer que debes sanar, mejorar, cambiar. Entonces simplemente bájale el volumen a ese ruido y conecta con tu yo más elevado. Inhala profundo. Manténlo allí. Y exhala. Vuelve a inhalar lo más profundo que puedas. Inhala, toma más aire, más aire, más aire. Manténlo allí. Manténlo, manténlo. La incomodidad es necesaria. Y exhala lentamente. Mantén este ritmo de respiración mientras Alejo te va guiando. Tú solo escuchas su voz y trata y date la oportunidad de traer a tu mente cada imagen que Alejo te va guiando. Así es. Siga con los ojos cerrados, escucha mi voz y trata de no pensar en el ruido externo, sino viaja en los laberintos de tu mente, entre tus recuerdos. Imagina y ve mucho, mucho, mucho atrás, cuando tenías 8, 9, quizás 10 años. Lleva tus pensamientos allí, trata de recordar tu casa, qué llevas puesto, recuerdas algún olor. Sigue con el ejercicio de respiración y ve buscando entre tantas situaciones que pudiste vivir, pero esas que te hacían sonreír inicialmente, cuando estabas jugando, cuando estabas corriendo en un parque, tú solo, sola. Sigue tratando de imaginar y recordar los colores de ese momento, el cielo, cómo era, que hacía sol. Solo piensa un poco y déjate llevar por ese recuerdo. Recuerda que eres libre en ese momento. No hay nada que te pueda dañar en ese momento. Recuerda que estás ahí en una experiencia vivida. Respira, siente, toca tus manos. Estabas jugando en la arena, estabas de casualidad en el mar. Siente la brisa del mar. Y poco a poco, estoy tratando de encontrar un recuerdo en específico que hayas disfrutado mucho, que te haya permitido ver tu rostro de nuevo, cómo era, o algún juego que tenías preferido, algo que estuvieras disfrutando mucho, hacer una comida, tal vez, la comida que te preparabas en casa. Solo recuerda y déjate llevar. Lo importante es que estás allí con tus pensamientos, con tu energía, esa energía pura, esa energía de niño, de niña, bonita y sana que estaba en ese momento. Y yo te pregunto, ¿hay algo que te haya llegado a tu mente en este momento? ¿Algo te ha logrado conectar? ¿Has podido sentir otra vez algo en ti sobre esa niña, sobre ese niño? Respira y solo siente a tu ritmo, en tu espacio y en tu recuerdo y en tu mente. ¿Puedes decirnos algo, Ángela? ¿Llegaste a algún lugar? Me transporté a mis 10 años exactamente, cuando estaba en una transición
realmente yo estaba como allí en esa expectativa y también llena de muchos nervios de conocer nuevos amiguitos, amiguitas, porque realmente era un colegio solo niñas. Y también en ese momento me transporté que internamente había mucho, pero mucho ruido y un caos interno realmente en esa niña. Había, justo en ese momento de su vida estaba pasando por muchas inseguridades. Estaba dejando una versión para pasar a otra. Pero yo diría que no mejorada, sino un poquito en caos. Un poquito Ok. bastante, realmente. Allí me fui. ¿Y tú, Alejo? ¿A dónde te transportaste? Tengo dos momentos y son muy diferentes, pero esos momentos felices, uno estaba como en el carro de un tío abuelo y es mi carro favorito porque creo que nació ahí ese amor. Yo iba de copiloto, te estoy hablando como 8 años. Cuando yo los iba a visitar a ellos, eh, ella me decía mucho como, vamos al pueblo e íbamos en este carro a comprar las cosas para hacer la comida y eso. Y el camino lo disfrutaba, iba poniendo la música, iba como feliz, de verdad, como en ese momento donde el caos no existe, porque, como te decía, al mismo tiempo recordé otro momento muy diferente con esa misma edad, que era cuando estaba en mi casa y yo jugaba solo. Tenía como una especie, una tía también me regaló una vez como una especie de gran ciudad plasmada, imagínate como en un plástico, como las calles dibujadas, las casitas, todo, y tú colocabas eso así, como arriba de una cobija, y ahí hacías las montañas y todo, entonces yo jugaba muy solo, pero yo era disfrutando como los carritos y todo, porque también recuerdo que lo hacía así porque no quería molestar, no quería hacer ruido a nadie porque ya había mucho ruido en mi casa. Mi mamá gritaba cuando llegaba del trabajo, había mucho estrés, faltaban muchas cosas y quizás yo no digería nada de eso en ese momento, pero sí lo sentía y sentía Claro. que la mejor manera quizás de ayudar era no molestar. Entonces, son, son emociones muy mezcladas porque eh, en ese momento no tienes las herramientas, pues estás como preguntándote, pero si yo no quería estar aquí o quién me pidió estar aquí, o sea, ya estoy aquí y no puedo resolver las cosas de adulto porque no las entiendo. Pero el ejercicio me llevó a, a volverme a encontrar como con esa carita de inocente que siempre me han dicho que tengo, como, como esa sonrisa bonita, como esa tranquilidad, como esa energía de esencia, porque realmente yo no era tímido, pero el entorno me hizo hacerlo, porque mientras yo menos me notara, era mejor. Total. Entonces sí, la vulnerabilidad, creo, de contar estas cosas eh, es muy bonita porque otras personas se pueden identificar dentro de sus propios recuerdos en cómo va pasando esa versión de nosotros y cómo va volviendo en algunos casos a ser lo que pudo haber sido, como dices tú, uno la recuperó en el camino entre tantas cosas que vivió, pero ahí yo creo que cuando teníamos esas edades éramos nosotros, pues, con todo lo No que sé, eso iba a llevar, ¿no? yo diría que estábamos empezando a construirnos, no a reconstruirnos, sino a construirnos. Ujú. Realmente esa edad, por más que uno diga que somos inocentes, ahí estábamos, yo creería que ya habíamos absorbido mucha información de lo que era el mundo y de lo que supuestamente éramos nosotros.
Entonces, lo que es la etapa de los 10 años, realmente lo que tú crees de ti no es lo que eres tú, es lo que tu entorno te hizo ver. Por ejemplo, cuando Ujú. dices que no eras tímido, sino lo que tu entorno te hizo tímido, a mí también igual. Por ejemplo, esa transición que te dije que hice cambio de colegio, me Ujú. hizo una persona demasiado callada, una persona demasiado temerosa, que realmente, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho, bueno, más que todo cuando niña, todo eso del baile, que si escogían que había que la reina, por ejemplo, del carnaval y todas esas actividades que hay en los Ujú. colegios, yo era la primera que me presentaba, yo siempre quería estar allí, pero cuando hice el cambio a un nuevo colegio, donde yo automáticamente por mis creencias, por mis limitaciones, yo me sentí menos que todas las personas que estaban a mi alrededor. No es que me hicieron sentir así, es que realmente yo entré a ese entorno y con mis creencias yo me creí así. Cuando uno dice es que me hicieron, es que me lastimaron, es que me dijeron, realmente no, las personas son reflejo. Y yo tuve que pasar a ese entorno, tuve que hacer ese cambio para que esa versión de mí se diera cuenta que yo era, que tenía muchas inseguridades. Pero el contexto cambia, porque mira que en ese colegio pasado yo era la más antigua, entonces yo conocía a todos, todos los profesores me conocían, entonces yo me movía muy fácil en ese entorno. Por Ok. eso de pronto no me gustaba tanto mis inseguridades, que si era callada pues tampoco, hablaba con todo el mundo porque todo el mundo me conocía, ¿cierto? Yo era como Ujú. la niña más mimada del colegio, por así decirlo, y más que el colegio era muy chiquito. Pero al pasar a Claro. un contexto donde nadie me conocía, claro, ahí se dispararon mis inseguridades, mis creencias, mis patrones, todo. Entonces, mira que realmente ahí es donde nosotros vemos que cuando nos transportamos a esa edad de 10 años, es cuando nos podemos dar como cuenta donde empezaron muchos miedos, donde empezaron muchas inseguridades, porque empezamos a actuar como empezamos a actuar, el porqué de muchas cosas. Mira que tú decías, recuerdo estar jugando solo, no hacer tanto ruido, no molestar. Digamos que tu ruido era interno, ¿cierto? Que no se escuchara Ujú. por fuera. Entonces, Sí. muchas, y posiblemente te pasó que a lo largo de tu vida fuiste así, que para no incomodar al otro, para que la otra persona se sienta mal, para no molestar, tú te callaste, tú te reservaste, tú te guardaste, ¿cierto? Sí. Entonces, el podernos transportar, teletransportar a esa edad o a ese periodo de vida de nosotros, nos ayuda a comprender el porqué de muchas cosas. Entonces yo diría Sí, que, porque no está digamos, chiquito, no está chiquito. Ujú. yo diría que sigamos como esa transportación, teletransportación. Yo diría que 5 o 10 años más adelante, ¿tú qué dices? Y yo le pongo hasta 10 porque si le sumamos 5 quizás es la adolescencia. Sí, yo, Digamos que es un cóctel de las heridas de la infancia con la pubertad. No, yo creo que no es buen ejemplo. Sin embargo, ojo, o sea, realmente, o sea, yo te puedo decir, aquí en este podcast de confesiones, yo me di mi primer beso en serio a los 16 años. Y si tú wow. conectas mi historia, realmente tiene sentido, porque es que, claro, la timidez, el que alguien me viera y yo no supiese manejar nada de esa situación, yo inocente, pendiente de jugar fútbol y las niñitas como, ay, qué lindo es, pero yo no sabía nada, o sea, era como, tus papás tampoco te hablan como de qué va a pasarte, entonces es como, a la buena de Dios, si te consigues por mala suerte al más malo del grupo, horrible porque te van a dar los peores consejos. Sí. Entonces, no sé, yo iría a transportarnos de repente 25 años, no sé, con 25 años o 20 años. Pasa que, bueno, sé que tenemos generaciones, somos generaciones diferentes, Sí, 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 pero puedo yo irme a 25 y tú te vas a los 20, pues, por ejemplo. exacto. A ver,
Yo me transporto a mis 20 años, ya un poquito más consciente Ujú, de mis problemas, por llamarlos así. Ya estaba en un punto de mi vida dándome cuenta de lo que tenía que sanar, pero era muy difícil para mí poder sanar. ¿Por qué? Porque tenía que dejar a un lado esas versiones de mí, que yo estaba demasiado cómoda allí. Por más que me causaran dolor, porque donde estaba no me hacía bien, pero el imaginarme separarme de las personas, de los hábitos, de los entornos, realmente me dolía. Solo imaginarme estar ahí, aunque fuera a sentir paz, entre comillas, me dolía. Y estaba adquiriendo información porque estaba estudiando mi carrera de psicología y ujú. estaba adquiriendo información la cual siempre escuchaba y decía, esto es para mí. Todo lo que decían los profesores, todo lo que yo leía en los libros, esto me está hablando a mí. Pero era realmente la vida. Realmente la vida me estaba mostrando todo lo que yo tenía que saber para poder evolucionar. Pero yo diría que mis 20, como dice, es como la época de no sé si avanzar, si quedarme. Realmente Ujú. fue una etapa, yo diría que de mucho estancamiento, tanto emocional como a nivel de realización de sueños, proyectos, etcétera. Diría que fue una etapa un poquito bastante complicada. ¿Y tú, Alejo? ¿A dónde te transportas a Pues, tus 25 años? y me voy a ir sí, yo creo que con 25 años ya me estaba graduando de la universidad, estaba estudiando mercadeo. Eh, um, Tenía aproximadamente en ese momento, y esto lo digo ahora con conciencia de causa, pero ahí quizás no era tan medible el tiempo de mis problemas. Yo tenía ahí más o menos 5 años de ser adicto a la ludopatía y tenía una doble vida entre dedicarle tiempo a eso y dedicarle tiempo a mis estudios, a trabajar, a tener esa vida que todos aparentamos tener, pues. Eh, pero ya había intentado hacer soluciones sobre eso. Digamos que me quería salir de ahí, pero no podía. O sea, fui al psiquiatra, fui a los grupos de autoayuda, esos famosos 12 pasos que realmente pues nos buscaría reportes de qué tanto ayudan esos 12 pasos porque aunque están súper científicamente estudiados, no sirven de tanto cuando tú realmente no quieres salir de ahí, creo. Y claro, a todo esto le sumas como el nacimiento de mi hija. Alejandra en el 2007 nace y hay un momento muy duro para mí en esa época que es como enfrentar todo eso, ¿no? Como ser papá, no adolescente porque tenía 25, pero mentalmente tenía muchos problemas porque no sabía realmente por qué esa adicción me atrapaba tanto y por qué me dominaba tanto. Entonces, claro, mis decisiones económicas, esa adicción va conectada al dinero. Entonces, todo lo que te impactaba ahí automáticamente te afectaba si tú tenías un proyecto de comprarte un carro, si tú tenías un trabajo próspero, si tú tenías ingresos por algún lugar, por allá, por ese otro lado se iba mucho. De mis problemas eran muy locos porque eh, la mente está totalmente a 100 todo el tiempo, duermes mal, comes lo que sea, físicamente estás fuerte porque tienes 25, entonces claro, si no te cuidas, realmente el cuerpo todavía resiste demasiado. Esa Sí. versión de mí, yo te digo que es una de las más dolorosas porque eh, para el tema de los hijos, el tiempo pasa una sola vez. O sea, tus hijos solamente pueden tener 3 años una vez, 5 años una vez, y yo estaba, pero no estaba al mismo tiempo. Gracias a Dios, pues mi hija es sana, es grande, es fuerte, es súper creativa, es muchas cosas, y yo digo ahora como, wow.
doy gracias a Dios porque a pesar del desastre que yo pude haber sido como padre al principio, producto de todas esas cosas que estaba viviendo desde pequeñito, am, no sé, es como que tantas cosas puedes aprender de una misma versión de ti. Y yo creo que ahí estuvieron las peores, porque la juventud tampoco para mí en ese momento se puede recuperar. De repente ahora, te digo, cuando estuve en la bicicleta, a veces recuerdo esa versión y digo, ¿qué tanto poderoso hubiese sido yo con el nivel de espíritu que tengo ahora, pero con las piernas de 25 o con el corazón de 25? Hubiese sido tal vez profesional o algo así, pero no estamos como, creo que no sé qué tan bueno es pensar en eso de que hubiese pasado así, ¿no? Porque a la larga también todo lo que malamente vives te deja una enseñanza y lo aprendes para algo, pues. Entonces esa versión, para no adelantarnos y quedarnos ahí todavía, eh, esa versión de 25 años a los 30 quizás se defendió como pudo, creo que te podría decir. Se sigue defendiendo como podía con lo que había aprendido de niño en sus sistemas de protección, en sus sistemas de vigilancia, en sus sistemas de eh, esquivar el caos y esquivar los problemas para no confrontarlos porque no sabía cómo confrontarlos en la mayoría de los casos. Sin embargo, te digo, estudié, me gradué de una carrera universitaria, muchos no pueden decir eso, sin embargo, eso a mí ahora no me parece tan importante porque si realmente le hubiese dedicado el tiempo a curarme, tal vez las cosas no hubiesen pasado igual, pues, no sé. Total. Mira que pude conectar como que uno a veces realmente se acostumbra tanto al dolor que lo normaliza, ¿cierto? Lo que decíamos también al principio, por más que te coloquen en un contexto sano y que tengas todo, teniendo ese nivel de conciencia y acostumbrado al dolor, extrañas el dolor, ¿cierto? Ujú. Y yo diría que nosotros en alguna versión, sea la edad que sea, porque realmente aquí no estamos tanto en, puntualmente en la edad, sino en momentos de tu vida. Sí, Nos acostumbramos a algo que o nos podemos volver adictos, si se puede llamar, a algún dolor, alguna persona, a algo, ¿cierto? Porque una vez dice, ay, qué adicto, y uno se va a las drogas o al alcohol, ¿cierto? Lo más peor, digamos. sí, Pero lo a veces común. somos adictos al dolor. A veces somos adictos a pensar negativo. O poder, bueno, somos adictos a muchas cosas. Por ejemplo, si voy otra vez a esa edad de los 20 años de mi persona, ay, yo era adicta a ser tan masoquista conmigo, diría yo, a Ujú. ser, a colocarme como diría yo, la protagonista de la novela, pero como la pobrecita, ¿cierto? La típica Ok, novela de a la pobrecita le pasa todo lo malo. Entonces sí, realmente en ese punto de mi vida yo creo que me ponía así, como la protagonista de mi película, pero a la pobrecita, ¿cierto? Y era adicta a eso, a poder, a colocarme como es que todo lo malo me pasa a mí, es que las personas todas me hacen daño, es que, y todo eso negativo. Entonces yo diría que para dar el siguiente paso, y bueno, yo no me puedo adelantar otros 10 años, pero sí, puedo adelantarme Eh, 6 años, pero las personas ah, que puedan adelántense 5 o 10 años sí, y, y puedan conectar con esa siguiente versión de ustedes, que yo diría que en un lapso de 10 años, hasta de 5 o hasta de un año, podemos tener 1 millón de versiones, porque cada sí, segundo de nuestra vida realmente nos enseña algo. Realmente lo que yo era hace 5 horas atrás, puede que ya no lo sea ahora.
porque la vida constantemente nos está mostrando, nos está dando, nos está dando. Y como les digo, conectemos con esas siguientes versiones. Entonces, bueno, las personas que se puedan transportar a 10 años más adelante, adelántense, conéctense con esa siguiente versión o siguientes versiones que pudieron tener. Por ejemplo, mi persona me conectó, bueno, vámonos 5 años, es decir, un año atrás, tengo A tu 26. actualidad. Sí, pero vámonos un poquito a un año atrás, porque realmente lo que ha sido estos 5 años para mí ya han Ujú, sido de poder descubrirme, de poder sanar. Como decía, a mis 20 estaba ahí, estancada, realmente adquiriendo información y yo sabía que tenía que sanar, yo sabía que tenía que perdonar, yo sabía que tenía que salir de ese lugar, de esa persona, pero no lo hacía por miedo, porque en ese punto reconocí que una de mis necesidades era sentirme parte de algo. ok. Porque en mi niñez no me sentí parte de algo. Digamos que bueno, ahora conectando como tú diste al capítulo de heridas del alma, heridas de la niñez, yo tuve esa herida de abandono. Entonces Ujú, yo crecí con una necesidad de que siempre me abandonaba o me abandonaban. Como ahorita les dije, mi protagonista era siempre la pobrecita. Entonces, ujú, ya hace 5 años empecé a poder trabajar en mí, porque digamos que yo decía, bueno, voy a ser psicóloga, y yo decía, bueno, voy a atender personas y yo vuelta un 8. No, no soy capaz. Y me acuerdo cuando empezamos las prácticas, una profesora me dijo, que conocí un poquito de mi historia, me decía, tienes que ir al psicólogo, tú tienes que ok, sanar. Y no porque el psicólogo ya esté sano, porque muchas veces le asocian a eso, que porque somos psicólogos no tenemos problemas, pero ujú, sí podemos o tenemos que aprender a poder regular nuestras emociones, a poder separar lo que somos nosotros como personas de nuestro paciente. Entonces yo en ese punto de mi vida yo no era capaz de poder aconsejar a alguien que muy posiblemente la vida me iba a colocar una misma persona como yo, ¿cierto? Con similitudes iguales, ¿cierto? De historias, igual problemas, circunstancias, porque la vida siempre nos pone personas que nos reflejen. Y exactamente, mi primer paciente, recuerdo que era una niña, una adolescente que tenía problemas con su mamá. ok, La mamá constantemente la abandonaba y la niña tenía una autoestima súper bajo. Entonces mira que la vida me estaba reflejando a mí. Entonces, sí, yo tenía que sanarme para yo poder aconsejar, entre comillas, o poder guiar a esa persona. sí, Y yo me claro. acuerdo que ahí yo me obligué, porque yo decía, bueno, mi propósito de vida, porque digamos que desde que estudié psicología lo tengo como allí súper claro, y es que es ayudar a personas, poder guiar a personas a que vivan mucho mejor de lo que están viviendo. Yo decía, tengo que aprender yo primero a cómo vivir mejor. Y yo tengo que vivir mejor sanando, perdonando, yéndome de donde tengo que irme. Así sea que me duela, así sea que me rompa, así sea que tengo que pasar 1000 noches llorando, tengo que hacerlo. Y estos Ujú, 5 años han sido eso, de romperme, de llorar, de reconocerme, volver a reconstruirme, volver a conectar, irme de lugares. Y mira que terminé mi relación de 7 años, la cual fue mi primera relación, como te digo, fue súper tóxica. Y mira que hace poquito conecté como que, wow, mucho, ponle tú 3 años atrás o 4 años atrás, yo lo ujú, culpaba a él, seguía culpándolo. Es que él me hizo, es que él me hizo, es que él me hizo. Aún me seguía yo poniendo como la víctima. Y claro. realmente esa persona no me hizo. Simplemente él me estaba mostrando lo que yo tenía que sanar por dentro. Y yo no me iba de esa relación porque yo reflejaba en él a mi papá. Yo estaba ahí en una constante de buscar a mi papá, es que quiero a mi Exacto. papá, de llenar un vacío.
Entonces, mira que cuando dije la comparativa que ahora tengo una relación sana, es porque solté a papá. Listo, papá no estuvo, pero no voy a buscar a un papá en cada pareja que yo tenga, porque ellos son mi Total. pareja, mi papá. Entonces realmente Exacto. el poder reconocer, sanar, reconstruirse y dejar esas versiones atrás, pero no solamente por avanzar o por obtener, sino porque realmente sanas tu versión, porque realmente estás evolucionando sanamente, ¿cierto? Elevando tu conciencia. Entonces vas a obtener mejores resultados, mejores relaciones, mejores entornos. Entonces digamos que en este punto diría que si me voy a 5 años atrás, diría, uy, estaba en un caos total. Pero en mi Claro. presente hay mucha, no total al 100% porque siempre estamos, necesitamos Sí, algo más por corrigiendo sanar. cosas. Ujú. Pero en este punto de mi vida digo, esta Ángela que soy hoy, hace 5 o 10 años atrás no hubiese podido tener en sus manos o poder sostener lo que está sosteniendo hoy en día. Entonces Sí. realmente, sí, sí, puedo definir en una sola palabra, sería como gratitud, porque realmente me agradezco a mí poderme dar la oportunidad de sanar, de perdonar, de poder avanzar. Y ahora te paso a ti el micrófono. El bastón. No, Teletransporte. gracias por compartir. Antes de eso, pues darte las gracias por compartir tu historia. Yo creo que la gente, y es lo que más me importa aquí, que con la historia de los dos, algunos se identifiquen y sigan como diciendo, hey, yo también puedo hacer esto, yo también puedo revisar hacia adentro, porque es lo más bonito de desarmar el alma, es poder sentarte a tratar de reconstruir y soltar cosas y recuperar otras. Eh, yo te digo, resumiría mi actualidad con un momento simbólico presente que también resumió mucho de lo que yo pensaba. Cuando yo me fui de Venezuela, tenía más o menos 34 o 35, es decir, 10 años más a los 25 que hablábamos. Y yo pensaba en mi inocencia, entre comillas, que yo decía, bueno, ya que voy a cambiar de país, de realidad, que tengo que luchar otra vez para empezar de cero, todo lo que el migrante como migrante puede vivir. Yo decía, aquí es la oportunidad para dejar la adicción en Venezuela y en Colombia no saber de esto. Y es mentira. Yo creo que es la mentira más grande que me he contado. Pero el momento es simbólico en el sentido de que tú te despides, y lo traigo es por eso el ejemplo, cuando yo paso el puente de la frontera y me despido y volteo hacia atrás, la imagen es esta para que la gente se la imagine, el puente que divide a los dos países, la bandera de tu país en alto, y tú le dices simbólicamente, te despides y dices como, nos vemos pronto. No sabes cuándo vas a volver. Yo todavía en mi caso no he vuelto. Espero este año hacerlo. Está aquí en el Vision Board. Pero el ejemplo es así porque tú, mientras hablabas, yo pensaba en algo que es muy bonito y es un término fuerte, que es las cárceles emocionales. Nosotros, a medida que va pasando el tiempo, siento por cosas vividas y por entornos y por situaciones propias, vamos armando esas cárceles o se arman esas cárceles en nosotros donde no encontramos la llave. O sea, literalmente pasan años y pasan momentos y pasan situaciones y nosotros seguimos atrapados ahí. Eh, y ahora te digo, ¿por qué hablo de una cárcel emocional? Porque finalmente a mis 43, yo creo que fue realmente a los 41 al final, 42 mejor dicho, encontré la llave. Encontré la llave de esa cárcel, la abrí, me salí, ahí estaba la adicción, ahí estaba todo el desastre que durante 20 años prácticamente casi, puedo resumir, estuve adentro de esa cárcel. Una cárcel donde no puedes dormir en paz, donde no duermes tranquilo, donde no tienes espiritualidad consciente y donde toda la vida la vas llevando como si no la estuvieses viviendo. Entonces, eh, ahora mi tiempo presente es muy bonito porque te puedo decir que a raíz de haber salido de ahí, todo mi universo volteó a decirme, bueno, listo, aquí tienes otra oportunidad, construyete el entorno que quieras construirte.
y disfruta el camino. Y eso estoy haciendo. Este año ya soy coach de vida, este año, hoy lo estaba hablando o ayer con alguien que decíamos como esta carrera no fuese exitosa si tú no hubieses pasado por lo que pasaste. Hay muchas personas que en el camino de mis compañeros con los que estoy estudiando esto, eligen la carrera como quizás elegir odontología o para ser abogado, que es leer, 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 pasar un examen y aprobaste o no aprobaste y ya. Pero estas carreras como psicología, creo, como coach, como mentorías, yo creo que si tú primero no te reconstruyes por dentro, te desarmas, te sufres, pasas los dolores que vas a pasar y te haces consciente de todo eso, quizás todo eso no lo podrías como proyectar a otras personas y ayudar a otras personas. Entonces, ahí vuelvo a lo que fue el principio de este episodio, es ese Alejandro en el supermercado, es esa versión de mí, esa que cuida lo que come, que obviamente se da gusto, que se come hamburguesas, empanadas, pero que no lo hace tanto ya y que realmente hace deporte, tiene una vida tranquila, hace cosas que le gustan, disfruta de cualquier momento presente y es consciente del impacto que tiene en otras personas. No solamente las que son de mi sangre, que son las que me acompañan desde que existo, pues mi mamá, mi papá, mi hija, no sé, sino todo mi resto de entorno. Uf, Háganse la prueba a los que están por allí, pregúntenle a los demás cómo los ven o que les resuman en una palabra qué piensan de ustedes y se van a ir dando cuenta cuál es su real impacto en las personas con lo que hacen. Porque a veces es como solo ir a compartir una comida con alguien, pero tú no sabes si ese alguien tenía 3 días llorando. Y esa comida contigo le hizo ver que hay otras opciones, le hizo sonreír otra vez, se acordó de un chiste, le contaste un chiste, te caíste cuando llegaste. Bueno, puede pasar cualquier cosa y tu vida impacta en otras personas. Entonces, volviendo a lo que es eso, pues la versión de mí ahora es una versión de la cual estoy orgulloso, es una versión que arropa sobre todo a mi niño interior, ese de 8 años, está por ahí siempre jugando, siempre juega y hace ruido ahora, con los carritos, se le caen los carritos, y todo bien, todo bien. Ya no hay alguien que le cuídese. regañe, ya no hay alguien. Sí, ya no hay alguien que le pegue, ya no hay alguien que quédate en silencio. Eso cambió. Entonces muchas veces la gente dice, no, yo para qué voy a pensar en eso, yo no tengo el tiempo de eso. Eso es la base de muchos de nosotros, que tu niño interior esté en el lugar correcto de su alma es súper importante para que como esos engranajes empiecen a volver a funcionar. Muchas veces, si fuésemos una fábrica, esa fábrica puede ser gigante, pero lo que es su motor no está funcionando bien porque le faltan piezas y entonces no vas a hacer lo que te puedes imaginar y ese futuro que puedes jugar, llegar a pensar, solo se va a quedar como en sueños y cosas al aire, porque tu motor está apagado. O sea, tú realmente, tu niño interior no está ahí, está todavía sufriendo una herida, está todavía viéndose en otras cosas, como lo vi en un video por allí. Tú no estás decidiendo por ti, está decidiendo tu niño desde la herida. Y si la herida de abandono no está sana, si la herida de rechazo no está sana, obviamente vas a seguir pasando el mismo y el mismo y el mismo patrón. Entonces, en resumen, yo creo que esta versión actual es gracias a las versiones pasadas, no hay otra. O sea, si ese Alejandro no hubiese pasado lo que pasó, y no te digo que agradezco, obviamente no puedo agradecer una adicción jamás, yo creo que nadie lo haría, pero sí agradezco lo que pasó antes, porque la adicción es una consecuencia de todo lo vivido en la infancia y te haces tan consciente ahora que ni siquiera tus padres son culpables. Al final ellos hicieron lo que pudieron y lo hicieron con las herramientas que lo hicieron, así que como lo dijimos en Heridas del Alma, eh, parte de todo esto es hacernos responsables afectivamente de lo que nos pasó, así sea el entorno donde hayamos crecido y empezar a mejorar o a trabajar en esas cosas. Total.
Algo muy bonito es eso, cuando dices, y yo siempre lo digo, cuando uno dice sana tu niño interior, es reconocer el papel de ese adulto responsable que tienes que ser. Si aún no lo está haciendo porque está actuando ese niño herido, tienes que asumir tu rol. Ya tú no tienes 8 años, ya tú no tienes 10 años, no tienes 15, no eres el adolescente rebelde, ya eres un adulto responsable, donde ya no hay papá es la culpa, mamá es la culpa, no, eres tú. Listo. Personas cercanas a ti, personas que influyeron en tu vida, quizás te lastimaron porque su nivel de conciencia no le permitía accionar de una forma diferente. Pero este adulto responsable, el que tiene la responsabilidad, valga la redundancia, de qué Ujú. hacer con eso. Por ejemplo, ahorita que decía de mi pareja pasada, él no me hizo. Y quizás él actuó en ese momento no de la mejor forma, pero Ujú. tenía yo que estar con una persona así y él estar con una persona como yo, para Claro. tanto como él como yo aprender lo que teníamos que aprender. Y él no me hizo, él no me lastimó, simplemente estaba allí tocándome esa herida que yo tenía abierta. Ya Mm. era responsabilidad mía que hacía yo. Ahí fue cuando yo tomé la decisión si irme o no, si quedarme viviendo en esa relación que no me hacía mejor, que no me hacía bien, o Ujú. seguía mi propio camino. Era ahí donde yo tuve, digamos, responsabilidades de qué voy a hacer con mi vida. Si yo realmente quiero ser una buena psicóloga, si yo quiero realmente ser una buena mentora, pues yo tengo que sanar. Si yo quiero que las Claro. personas se reflejen en mí, ¿qué reflejo van a tener de mí? Entonces Sí. realmente es tener la responsabilidad de reconocer ese adulto tuyo y poderlo sanar, sanar ese niño, para que no sigas actuando desde esa herida. Porque realmente cuando estoy en mi programa de mentoría, yo les digo, yo te puedo decir el paso a paso de cómo cambiar y tú querer cambiar, pero si tú no conectas lo que es tu mente, tu alma y tu cuerpo para poderlo cambiar, no va a pasar nada. Es lo que tú decías. Podemos entrar, un adicto puede entrar a los 12 pasos, pero si realmente no está conectado y no quiere cambiar, pues nunca lo hará. Y créeme que de pronto en teoría esos 12 pasos son buenos, ¿cierto? Y funcionan, pero funcionan para alguien que realmente quiera cambiar, para alguien que realmente esté conectado a que tiene que salir de ese infierno, que tiene que buscar la llave de esa cárcel. Pero para alguien que esté a Sí, gusto, no va a pasar. Y realmente cuando claro. nosotros, ay, es que yo quiero dejar el hábito de comer mal, tú quieres ser una persona saludable, tú te crees una persona saludable. Si eso está Ujú. conectado, créeme que ese hábito va a llegar, pero si no, no. Entonces, Sí, y es que, realmente, no, perdón que te interrumpa. Perdón, lo que te iba a decir es como rapidito. Aquí no entra ni la mala suerte ni la buena suerte. total. O sea, esto es, eh, tú haces unas cosas de una forma, el universo te regala las herramientas para eso. Tú obras mal, te va mal, como dice el dicho, tú obras bien, te va bien, aunque bueno, por ahí hay casos de casos. Sin embargo, esto lo digo porque mucha gente cuando está en su casa pasando un mal momento dice como, es la vida que me tocó, no se puede hacer más nada. Dios, a los que creen en Dios, Dios, por favor, cámbiame de aquí, sácame de este camino, sácame de esta casa, dame la lotería, pero realmente tú y yo con los ejemplos que hemos dado, demostramos que esto no se trata de tener buena suerte ni mala suerte o estar en el lugar en el momento indicado, porque todo al final, lo dijimos al principio, todo está conectado. Si tu mente para cambiar el hábito de alimentación es ya controlar a tus pensamientos, ya tienes un paso ganado. No es que la hamburguesa que va a salir con otro ingrediente más rico sea la tentación. O sea, al final es tu mente y es tu decisión. Tú ves si ya te quieres seguir haciendo el daño con eso
o si tú te permites eso, o si tú logras hacer el balance entre comer 6 días sano y comerte un gusto el otro día, también está bien. Al final es como tú elijas vivir, como tú elijas ser consciente de las acciones que estás teniendo y sobre todo que te hagas responsable de eso, porque es que lo otro que nos encanta hacer es vender una vida saludable y hacia nuestros adentros, sí, sí, hago lo que yo quiero realmente. No, si quieres hacer comer chatarra a ti en una reunión, es que yo como chatarra todos los días, tengo una suscripción en la tienda de las hamburguesas y ya está, o sea, no pasa nada, pero el problema es ese desgaste mental de vivir por aquí y mostrar otra cosa y no creernos el cuento nunca. Entonces, eh, es como la reflexión más grande de haber desarmado el alma y ver poco a poco cómo nuestra propia versión va creciendo o va retrocediendo, porque puede retroceder también. Total. Aquí que no se sienta culpable el que está viendo esto y diga como, ay, ellos dos lo único que hacen es evolucionar. Y yo digo, sí, tú también puedes retroceder. Al final, eso es importante decirlo. Yo La también vida no es evoluciono. lineal. La vida no Total, es lineal. O sea, puedes total. estar en una etapa así, puedes estar en otra etapa así. Lo que es el poder de la palabra. Una vez alguien me dijo hace unos días como que yo le había logrado con unas reflexiones que le dije, bloquearla emocionalmente, bloquearla mentalmente y eso colapsar su aura. Y yo le dije, no, es que si hago el ejercicio hacia mí, le dije, y alguien viene un día y me dice, ah, Alejandro, a mí me importa pitos y que tú estés recuperado. Un adicto es un adicto y lo va a hacer siempre. Y tú estás roto y roto te vas a quedar. Si una persona así me dijera eso, yo dije como, eso no me va a entrar, porque es que la conciencia la hice yo desde adentro. Entonces, ¿cómo alguien va a lograr entrar en ese pensamiento y decir, no, es que yo no creo en tu proceso? Pues ese es tu trabajo. O si tú Total. quieres mirar hacia allá, mira hacia allá, eres libre de hacerlo. Pero ahí es donde realmente estos procesos tú te das cuenta si son ciertos o no. Porque si cualquiera puede venir a decir, ay Ángela, tú eres fea, tú no eres así, tú eres tóxica también, deja de estar diciendo que eres sana. Pues, o sea, realmente eso, ¿por qué va a impactar en ti? La que se reconstruyó fuiste tú, no el que te está diciendo. Entonces, por ahí Total. también le damos entrada y valor a esas palabras negativas y a las positivas, ah, sí, sí, esas no son tan importantes. Entonces ahí están como esas dobles morales y bueno, no sé, Yo me diría inspiré. que sí se notó. Yo diría que también mi reflexión es que diría que cada versión que nosotros tenemos, que hemos vivido y que viviremos, es una herramienta y un desafío que nos pone ya sea Dios, si creemos en Dios, sea la vida, el universo, como lo llamemos. ¿Por qué? Porque realmente la vida, Dios te coloca lo que tú tienes que vivir, experimentar, conocer, las personas que tienes que tener. No es que, lo que tú decías, no es que una persona tiene suerte y la otra no. No porque yo me comparo, por ejemplo, si empiezo yo a compararme con alguien de mi misma edad que ya tiene, no sé, casa, carro, beca, como dice, y yo empiezo, ay, yo no, entonces yo estoy estancada, no, yo no sirvo, y me bajo y ya no sigo mis proyectos. No, o sea, esa persona no tiene suerte y no es que yo no sea capaz, es que esa persona ya vivió su proceso y está en esa etapa de su vida. Yo necesito pasar todo lo que pasé para poder llegar a donde yo tenga que llegar y quizás no sea igual que esa persona. Entonces, realmente no es que sea de suerte, no, no es de casualidad, yo tampoco creo en eso, ni en suerte ni en casualidades. Todo lo que pasa tiene que pasar. Por ejemplo, ahorita tú que decías, no agradezco la adicción, pero la adicción tenías que vivirla para poder descubrir en ti eso que te llevó a la adicción, ¿cierto? Yo tuve Exacto. que pasar esa relación tóxica, yo tuve que pasar mil problemas, dificultades que pasé para poder estar donde estoy. Y créeme que en otros 5 años, si tenemos esta conversación, te diré, ay no, yo a mis 26 pues también estaba en un caos, posiblemente, porque esté mucho mejor en este
momento, o te diga, no, en ese momento estaba hermosamente en mi vida y en este momento estoy un caos. Y como te dije, eso también es evolución. Evolución nosotros pensamos es solo lo mejor, lo positivo. No, realmente evolución también hace parte de eso negativo. Los momentos Claro, difíciles, las rupturas, los duelos, los fracasos, eso es parte de la evolución. En que una total. evolución, en que la capacidad como tú puedas procesar esa información. Si yo, por ejemplo, Dios no quiera, me libre, yo termino mi relación hoy, a mí no me va a dar tan duro como me dio en mi relación pasada. Puede que sí, puede que no, ¿cierto? Porque tengo un Ujú, nivel de conciencia diferente a ese momento. Y así como claro, todo. Por ejemplo, si yo estudio otra vez mi carrera, créeme que yo voy a aprender de nuevo algo. No porque ya la estudié, ya me sé todo. Y así es en la vida. Tú puedes pasar por el mismo lugar y créeme que tú siempre vas a conocer algo distinto. Mira que eso pasó. Mira que yo, mi pareja teníamos carro y cambiamos ahora a moto. Y yo le digo, amor, ujú. ahora veo cosas que no veía en el carro. Como que esa casa, ese lugar nunca lo había visto. Y él me dice, ah, no, es que como en el carro uno tiene, pues, no tiene tanta vista como en la moto. Y yo, imagínate si uno fuera a pie, viera otras cosas diferentes. Otras Entonces cosas. siempre en la Ajá, vida, por más que tú pases por el mismo lugar, vas a tener que aprender, ver algo nuevo. Entonces cada sí, versión de ti es necesaria. Entonces, por más que lo llamemos cementerios y le hayamos dicho cementerios de alma, de versiones, no es que quizás una versión ya haya muerto, puede que esa versión pueda y resucite en algún momento de tu vida, pero es necesaria. Si resucita es porque necesita que esa resurrección pase en tu vida, porque sí. quizás esa versión, aún ahí, tuviste que Hay aprender cosas que o tienes aprender. que aprender Ujú, algo más. Entonces yo exacto. digo, por ejemplo, como tú dices, una persona me dice a mí, ay, no, eso es mentira que tú estás sana y tú eres también tóxica. Y si yo recaigo, por ejemplo, lo que tú decías de esa persona, si a mí eso me toca, como dices, si el guante me cae, es porque en mí hay cosas que realmente tengo que sanar. Y esa persona está haciendo un Exacto. reflejo. Está como, yo siempre le digo que es como la voz de Dios diciéndonos lo que tenemos que hacer. Entonces, a esa Sí, persona que tú le dijiste ay, que tú la estancaste o le volviste a esa versión de ella, no, realmente tú fuiste una voz que le dijo y le despertó algo en su interior. Y era proceso y tarea de ella poder salir de allí o quedarse allí, realmente. sí. Entonces, mi invitación realmente sería a que este ejercicio que hicimos de pasar de 10 5 10 años, hagámoslo siempre. Yo diría que, por ejemplo, al final de año, lo podemos hacer con cada momento que vivimos en nuestro año. Y así Ujú, con nuestra vida, realmente tomémonos el tiempo y como dije yo también, recomendaría que nos fuéramos 5 o 10 años más al futuro para que también conectemos con esas versiones que en nuestra imaginación están allí. Y esto porque no sí, sabemos si van a estar o va a pasar así tal cual. Entonces, es esa ujú, invitación a poder reconectar con esas diferentes versiones que fueron y que pueden ser. Porque realmente somos total. seres en evolución y en cada momento de nuestra vida, no años, porque realmente el ejercicio, bueno, te lleva a la edad, pero no es tanto la edad, sino el momento de tu vida. Y tenemos Ujú, 1000 momentos, desde que nacemos hasta antes de nacer, ya estamos experimentando este mundo y estamos adquiriendo información. Entonces realmente sanen, perdonen, conéctense con cada una de sus versiones, porque les enseñó, les mostró lo que tenía lo que ustedes necesitaban en ese momento para hacer lo que son ahora. Y si de pronto las personas dirán es que yo no estoy en mi mejor momento, estoy triste, estoy estresada, estoy preocupada, no tengo la vida que yo quiero, listo. Todo lo que has pasado te ha llevado a donde tú estás. Si no te gusta, revísate en 5 años más adelante. Y no es la claro. culpa de nadie. Nadie tiene la culpa. Simplemente tú tienes la responsabilidad de querer quedarte allí o de verdad que en 5 años tú hagas este ejercicio y digas, uy, ya estoy en la casa, en el carro, la vida que yo quiero. Realmente es responsabilidad de Sí, cada uno. sí, tomarse el tiempo y tómense el tiempo, yo digo,
Si tu versión nueva necesita un año, necesita 3 meses, necesita 5 años, tómense el tiempo de hacer ese ejercicio, de hacer ese trabajo y de como buscar el espacio para vivir el dolor que tengan que vivir y recordar lo que tengan que recordar, porque eso es la clave de que puedan limpiar muchas de esas cosas para avanzar hacia lo que quieren ser finalmente. Yo te digo, en este tiempo presente, muchas veces he hecho el ejercicio de verme desde afuera y digo, aquí quiero estar. Si yo pudiera elegir en este momento dónde quiero estar, qué quiero estar haciendo y con esto es. Entonces tú dices, llegaste al lugar donde querías llegar y para llegar ahí tienen que pasar muchas cosas primero. Entonces, eso que tú decías de volver a pasar por los lugares es como cuando ves una película que te encanta mucho y dices como, ay, mira, no había visto esa escena, no había visto que este personaje hace esto, pero es eso, o sea, vivir, repetir nuestra vida otra vez en nuestra cabeza nos ayuda muchas veces que tal vez si tenías la habilidad, si tenías un talento que reprimiste, si cantabas bonito, si hacías algo, si dibujas perfecto, entonces ahí está, ahí tenías, si vuelves a ver la película, tal vez encuentras que eso sí es posible hacerlo y que sí es posible como reorganizar las cosas. Así que yo creo que fue muy bonito desarmar el alma, jugar un poco a viajar en el tiempo, eh, recordar cosas bonitas y no tan bonitas, pero que al final eso somos nosotros. Y de eso tenemos que estar orgullosos, de lo malo, de lo bueno, de todo lo que vivimos, porque al final eso somos nosotros. Y desde la naturalidad con que lo asumas y lo vivas, yo creo que ahí va a permitir que te sientas en paz contigo mismo, no te dejes de sentir culpable, dejes de sentir que estás cargando cadenas o culpas de otras personas y simplemente al sentirte más liviano vas a poder proyectar mejor cosas para tu futuro. Esa es como la reflexión que yo daría. Y nada, se alargó el episodio hoy, pero yo creo que valió la pena. Es muchísimo lo que aquí compartimos. Así que nada, darte las gracias por regalarnos este espacio también, por ayudarnos con el ejercicio de respiración. Eh, y nada, como un mensaje final, no sé si quieres despedir ya para cerrar. Bueno, yo realmente, bueno, como dije ahorita, realmente los invito. Yo diría que este capítulo es más una invitación a que conectemos con lo más sagrado que son ese pasado y ese presente y ese futuro. Son en los diferentes momentos que son herramientas realmente para poder evaluar nuestra vida. Si algo no te gusta en este presente, tú tienes el poder y la responsabilidad de cambiarlo. Si tú revisas 5 años atrás, créeme que vas a poder identificar cosas por cambiar, cosas por mejorar, cosas por mantener. Y si vas a 5 años adelante, vas a tener motivación, vas a tener sueños, proyectos, ganas. Entonces es una tarea que realmente yo y pues sé que Alejo los invitamos a que la hagan en algún momento mucho más tranquilos, mucho más conectados con ustedes, ¿cierto? Con su ruido, solitos, pero que estén ustedes solitos. Realmente, mil gracias Alejo por esta invitación, siempre estos momentos y estos espacios me llenan mucho mi alma porque van conectados realmente con mi propósito que es entregar y poder servir. Y bueno, si me es posible, pues invitar también a las personas que están escuchando y hacerlos partícipes de mi programa que es Método Triada, donde allí pues guío a las personas a que puedan conectar con esas múltiples versiones, pero con la única versión que somos, que es la que tenemos en el presente. Entonces, es una invitación a que puedan, si necesitan, si sienten ese llamado, me pueden contactar. Aquí siempre estaré para lo que realmente necesiten, como psicóloga, como mentor y también como amiga. Y mil gracias Y también, aquí Alejo, por... abajo, dale, perdón que te corte. Aquí abajo están como las redes de Ángela, tanto su Instagram, su canal de YouTube y todas sus maneras de contactarla para quienes quieran tomar consultoría y asesoría contigo. Eso es obviamente espectacular. Yo no lo he hecho, pero es muy bueno, es muy bueno. Nada, gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Sé que es un tiempo más este episodio, pero vale mucho la pena cuando nos conectamos con nuestras almas, cuando
buscamos hacia adentro. Mirar hacia adentro no es fácil, pero es re bonito, es re importante y es una manera de poder sentar las bases de las personas y las versiones que queramos ser. Así que nada, darle las gracias por todo el tiempo y si les gusta esto, pues dejen en los comentarios cuál de esas versiones de ustedes no les encanta y qué versión de ustedes mismos quisieran ser. Los vamos a estar leyendo aquí en los comentarios del episodio y nada, denle mucho like, compártelo y sobre todo suscríbanse para que esto le llegue a muchas más personas. Nada, un abrazo, un gusto y nos despedimos. Chao. Chaito.